Bienvenidos a la presentación de Flamencos, Viaje a la generación perdida, libro póstumo de Manuel Herrera Rodas, publicado por la editorial Almuzara con prólogo de Antonio Zapata. Me da mucho gusto acompañar a mi querida amiga Carmen Herrera, hija del autor, no solo por el gran calado único que tiene esta obra, sino también en calidad de director de Palincesto, revista que no ha sido ajena a la belleza de la poesía de muchas coplas flamencas. Poesía, como yo suelo llamar, de la intemperie, cuya escalofriante desnudez toca en sus momentos más intensos, como ni siquiera lo ha hecho, o lo ha hecho pocas veces la poesía culta, los centros nerviosos de las emociones primordiales del ser humano. Carmen Herrera, además de diseñar Palincesto hace ya muchos años, está licenciada en Bellas Artes, ha mamado el flamenco desde la cuna, como podrán imaginarse, y es la principal responsable de esta completísima edición del libro de su padre, que incluye como colofón final un amplio y necesario índice onomástico, cosa infrecuente en obras de este género. Carmen y yo, antes de darle a ustedes el turno de intervenciones, hablaremos un ratito sobre aspectos básicos del libro para abrir boca o apetito a su lectura. Pero antes de entrar en materia, conste nuestra gratitud a Francisco Hidalgo por brindarnos, el director de la sede de la Olavide en Carmona, por brindarnos este hermoso y acogedor patio, al área de cultura del Ayuntamiento de Carmona, que ha puesto a nuestra disposición todos los medios técnicos que hemos necesitado, y a la Asociación Cultural Flamenca Amigos de la Guitarra de Carmona, cuya generosa mediación va a permitir que culminemos este acto con las actuaciones de Antonio Ortega Hijo al cante y Manuel Fernández Peroles a la guitarra. No hace todavía un año, la Federación de Peñas de Sevilla organizó en el local de la Peña Flamenca de Carmona un sentido homenaje a la figura tan discreta como imprescindible para la difusión del flamenco contemporáneo de Manuel Herrera Rodas. De modo que algunos de los que están aquí presentes conocen su abarcadora labor en muy distintas facetas del arte hondo de Manuel Herrera. Pero para algunos que no estén tan avisados de su tan callada e imprescindible labor, les comento que Manuel Herrera Roda nació en 1937 y murió en 1920. No, en 2020. Perdón, en 2020, sí. ¿Y vais para atrás? Siempre me voy para atrás. Eso será la edad. Nació en Casariche, aunque la gran parte de su vida la pasó en Los Palacios, donde fundó y dirigió hasta sus 100 primeros números la revista Sevilla Flamenca, cofundó y dirigió El Pozo de las Penas, una de las peñas más antiguas flamencas de Andalucía, dirigió durante casi 2 décadas los ciclos Conocer el Flamenco y los Jueves Flamencos de la Fundación Cajasol,
y cofundó la Bienal de Flamenco de Sevilla, dirigiéndola en 3 ediciones, dotándola durante su mandato de las características que la han convertido hoy en la máxima referencia mundial del arte flamenco. En 1983, el rey Juan Carlos I lo distinguió con la Cruz de Alfonso X el Sabio por su labor educativa al frente del Colegio Miguel de Cervantes de Los Palacios. Entre sus publicaciones destaco A la sombra de la Alameda, vida y obra de Eduardo de la Malena, Del flamenco a las músicas del mundo, libros de texto de todas las etapas de infantil y primaria, y el libro que nos ocupa, Flamencos, viaje a la generación perdida. En 2020, pocos meses antes de morir, dio el pregón de la Bienal de Sevilla de ese año, y en 2021 el Ayuntamiento de Sevilla lo nombró a título póstumo hijo adoptivo de la ciudad hispalense. Flamencos, viaje a la generación perdida, recoge 34 entrevistas a cantaores, bailadores y guitarristas, muchos de ellos olvidados, que sin embargo se consideran que forman los pilares fundamentales de la historia del flamenco. Entrevistas tanto a hombres como a mujeres. Anda y siéntate tú ahí, tú en una piedra y yo en otra. Cuéntame tus alegrías, que las mías son muy pocas. Esta copla anónima que encabeza el libro de Manuel Herrera, a modo de epígrafe, yo creo que sugiere muy bien tanto el aspecto formal del libro, es decir, su tono conversacional propiamente de las entrevistas, como su contenido, donde sobre todo se hace hincapié en dichas entrevistas en las dificultades, las penurias, las carencias y el esfuerzo muchas veces sobrehumano por superarlos de estos artistas, que llevaron, salvo excepciones, vidas muy precarias, incluso hasta en su vejez. Entonces las entrevistas las fue publicando de manera parcial Manolo Herrera en distintos números de la revista Sevilla Flamenca, y aquí en el libro aparecen en toda su extensión, enteras. Son entrevistas muy largas, demoradas, minuciosas, en los que los verdaderos aficionados cabales se van a regodear realmente en cada una de ellas, sin lugar a dudas. Yo empezaría planteándote, Carmen, ¿qué motivo principal animó a tu padre a ir haciendo las entrevistas en la década de los años 80 del siglo pasado? Bueno, yo antes de contestarte, Fran, me gustaría agradecer a todos los que han hecho posible que estemos aquí ahora mismo presentando este libro, y además decir que me encuentro a gustísimo, que estoy contentísima de estar en Carmona, porque aquí hemos venido muchísimas veces a presentar la revista Palinsecto y tengo grandísimos amigos aquí, entonces el motivo de satisfacción es doble. Y bueno, y presentar el libro de mi padre, que para mí es también muy importante, porque como ya me ha dejado, pues esto es una forma de mantenerlo vivo, por lo menos en mi memoria o en mi corazón, o no sé. Y ahora me preguntaba, Fran, ¿qué me ha dicho? Sí, que cómo
¿por qué? ¿Qué motivo principal llevó a tu padre a emprender las entrevistas y publicarlas, aunque fuera de manera parcial, en Sevilla Flamenca? Bueno, yo no sé si tú has hablado ahora mismo Perdona, pero es que me he ido. Sí, no. O sea, ¿qué motivo principal llevó a tu padre a emprender las entrevistas en los años 80, ¿no? Vale, que creo que además de motivos artísticos, que es de lo que yo quiero que tú empieces a referirte, hay un motivo muy humano que justifica las entrevistas, ¿no? Bueno, pues en los años 80 mi padre formó, junto con un grupo de aficionados, viendo o siendo consciente de la precariedad en la que vivían muchísimos artistas flamencos, sobre todo los mayores, los que ya se habían retirado de los circuitos artísticos y que además eran personajes, no habían sido en su mayoría personajes o artistas de primer orden. Pues estas personas en su mayoría vivían orilladas y vivían en condiciones muy precarias. Algunos vivían de la caridad y otros vivían a lo mejor de ayudas familiares o de lo que buenamente podían tener en aquellos años 80. En aquel tiempo creo que lo que detonó esta iniciativa fue que empezaron a darle, creo, una pensión no contributiva a los curas. Entonces, ahí vieron ellos la oportunidad de reclamar para estos artistas esa misma pensión no contributiva. En aquel momento se empezó a gestionar la música como estoy nerviosa me confundo con la música, pero no le digas nada, Kiko, que tienen que ensayar. Había pensión contributiva a los curas y se no, exactamente. Entonces, mientras que gestionaban estas ayudas, organizaban festivales y organizaban espectáculos o otro tipo de acción que pudiera ayudar a estos artistas. Los artistas que cantaban y bailaban y tocaban en los espectáculos eran ellos mismos. Con lo cual, con esta iniciativa, no solamente se consiguió que estos artistas, estos cantadores, bailadores y guitarristas volvieran a subirse al escenario, que era lo que ellos más querían del mundo, sino que también, gracias a eso, veían dignificada su vida porque habían vuelto a trabajar y a cobrar un salario más o menos pequeño o más o menos grande. A través de ese conocimiento, o con ocasión del conocimiento de estas personas y de ver en primera persona cómo vivían y las anécdotas que contaban, la vida que le contaban, mi padre, que en aquel momento estaba dirigiendo la revista Sevilla Flamenca, vio la oportunidad de hacer una serie de entrevistas y con esto hacer una sección dentro de la revista que se llamaba La Vieja Escuela. En esa sección, como tú has dicho, las entrevistas se transcribían, pero un resumen, una parte más o menos importante de las entrevistas. Y este fue el motivo por el que... Sí, y estamos hablando, por ejemplo, de Tío Borrico, de Jerez, de la tía Nica la Piriñaca, de Luis Maravilla, La Perrata, el Perrate. Eso es, incluso la Niña de la Puebla, Pilar López la Argentinita. Sí, esos casos son diferentes porque... Joselero de Jerez. De Morón. De Morón, perdón, exactamente. Pero esos casos son diferentes porque ya que mi padre había iniciado me sale la palabra, esta sección dentro de la revista que se llama La Vieja Escuela, pues ya tuvo oportunidad a lo mejor de contactar con Pilar López o con la Niña de la Puebla, con Luis Maravilla, que no eran personajes que estaban en la indigencia. Claro. Esas personas vivían bien y vivían de su arte, pero bueno, eran una aportación también importante a
a esa sección de la revista. Sí. Y tú acompañaste a tu padre en alguna de las entrevistas que hizo. Sí. Cuéntanos un poco el ambiente, las ceremonias preparatorias de las entrevistas, de quiénes se acompañaban, en qué sitios solían hacerse esas entrevistas, porque tu padre era el que se movía normalmente, no los entrevistados. No, sí. Pues normalmente contactaba con ellos, casi siempre usaba una persona, un enlace que hiciera de mediador, podríamos decir, porque si estas personas no conocían mucho a mi padre, pues a lo mejor no se fiaban mucho, o si se fiaban, a lo mejor se avergonzaban un poco de las condiciones en las que vivían, porque normalmente mi padre se desplazaba a sus casas. Entonces, él siempre, algún amigo común, alguien que pudiera hacer de intermediario, de alguien que allanara el terreno de alguna manera. Y a estas entrevistas, pues normalmente iba con algunos amigos, algunos aficionados, casi siempre iba con 2 o 3 amigos, y si, por ejemplo, el que entrevistaba era un cantaor, pues a lo mejor llevaba un guitarrista, que a lo mejor era José Luis Postigo, o otro guitarrista, se llevaba un guitarrista, a lo mejor llevaba un cantaor, de manera que en esas jornadas de convivencia que él propiciaba, pues fuera un día entero de convivencia, fuera a lo mejor quedaban a comer, o quedaban en un bar, o quedaban en casa del entrevistado, alguna vez fue en mi casa, de mi padre, y allí pues charlaban largamente, entrecalaban cantes, anécdotas, volvían a charlar, y mi padre llevaba siempre una grabadora de cassette y la cámara fotográfica, con lo cual iba dejando un registro oral y un registro fotográfico del momento. Sí, ese ambiente lo recrea muy bien tu padre en las introducciones a las entrevistas, donde hace un retrato físico y humano del personaje, de su estado anímico y físico, como digo, en ese momento, que ya eran personas mayores. Sí. Incluso Alonso el de Cepillo lo entrevista en un hospital de Cádiz, sí, donde estaba ingresado, y le da una gran vitalidad descriptiva a todo ese ambiente de convivencia, de encuentro con los entrevistados en sus casas, y tiene una gran vivacidad descriptiva estas introducciones que nos ponen en el contexto físico e incluso espiritual de cada entrevista. Sí, ¿no? Yo creo que mi padre, una vez que empezó las entrevistas, se quedó más subyugado por la vida de estas personas, por las personalidades, que por la propia calidad artística que la tenían, pero es que eran unas vidas tan intensas, tan difíciles, tan diferentes a lo mejor a lo que él había vivido y tan extremas, que yo creo que al final la entrevista, una vez que la empezó, él lo convirtió casi en una misión suya personal por darle dignidad como personas, no como artistas, creo yo. Y eso se ve en lo que tú dices, en la introducción que hace a cada artículo, que lo que intenta es que el lector lo esté viendo al personaje, lo esté comprendiendo, se esté haciendo cargo de la carga vital que tiene esa persona, y eso ayuda mucho luego a la lectura de la entrevista, ¿no? Sí, porque son introducciones llenas de humanidad, muy empáticas, y se nota además la gran capacidad de observación y de escucha que tiene tu padre, ¿no? Uno cuando lee estas introducciones ya se encuentra casi familiarizado, sí, con el entorno que se va a encontrar a lo largo de la conversación, ¿no? Y eso enriquece mucho el contexto de la entrevista, ¿no? En las cuales además hay, como hablaremos un poco más tarde, acotaciones puntuales que ayudan a entrar en dicho contexto, ¿no? Hay obras, como es este caso, que es tan importante el subtítulo, casi o más, que el propio título, porque aquí el título es Flamencos, y flamenco es una cosa demasiado genérica ya, que solo nos indica el género de obra que nos podemos encontrar. Y el subtítulo es Viaje a la generación perdida. Es muy interesante porque la palabra viaje aquí adopta 2 connotaciones, la propiamente física o geográfica
es decir, que describe el traslado de Manuel Herrera a los lugares donde vivían los entrevistados, pero también tiene una dimensión simbólica porque se trata de un viaje interior por la vida y la memoria de todos estos artistas, ¿no? Sí, pero yo creo que es más, lo que tú dices, llevas razón, pero yo lo veo más como un viaje en el tiempo, no un viaje a las personas, sino un viaje a otra época del flamenco, a otra época de España, sí, a otra época de Andalucía, donde creo que si cualquier niño joven, mi hijo, lee este libro, que todavía no lo ha leído, por cierto, no podrá comprender que la gente viviera así, que tía Nica la Piriñaca viviera en un cuarto de 2 habitaciones, en una casita de 2 habitaciones, en una casa de vecinos, con 11 hijos, o que a Perrata se la llevara su novio entonces a su casa con 14 años, como antes se llevaban a las gitanas, se la llevaba el novio a su casa porque allí estaba resguardada y su madre iba a conservar su virginidad hasta que se casaran. Es decir, ese tipo de esa forma de vivir, ese tipo de actos, ahora mismo no nos cuadra. Entonces un viaje a otro tiempo que ya ha pasado y que en cierto modo nos resulta hasta extraño porque tampoco era natural esa forma de vivir, no, era de una clase muy marginal. Sí, señor. El otro sintagma, digamos, del subtítulo es a la generación perdida, sí, ¿no? ¿Qué concepto, qué encierra el concepto de generación perdida? ¿Por qué se decidió eso? Pues yo creo que es un poco lo que he dicho antes, perdida en primer lugar porque se ha olvidado. Se ha olvidado esa vida que vivió muchísima gente, más de la que seguramente hubiera sido necesario. Eso se ha olvidado ya, eso ha pasado a mejor vida. Y después estos personajes en sí también pasaron a mejor vida estando vivos, porque se olvidaron. Fueron fruto de una época flamenca en la que existía el café cantante, existía los cuartos, las trupes que iban por América, iban por medio mundo, de una manera muy peculiar, que en algunas películas actuales se puede ver esa forma tan penosa de viajar o de actuar. Y estos personajes, la mayoría, porque por ejemplo Pilar López no, Pilar López era hermana de la Argentinita, era cuña de Ignacio Sánchez Mejía, se relacionaba con Federico García Lorca, con lo cual esta mujer no había vivido ninguna vida penosa, todo lo contrario. La niña de la Puebla tampoco, la niña de la Puebla nació ciega y su padre fue muy consciente desde primera hora que su hija tenía que aprender a leer y a escribir y se la llevó a Madrid. Entonces, hay algunos personajes que no, o Luis Maravilla, sí, que estudió solfeo y que fue una persona... Esta gente que sí tuvieron otras oportunidades, pues a lo mejor no fueron parte de esa generación perdida, porque de hecho la niña de la Puebla murió siendo famosa y ganando dinero, ¿no? Sí. Pero los otros, el resto de los personajes, no los conoce nadie. Algunos son más conocidos, la Perrata, a lo mejor porque es madre del Lebrijano, o para usted de contar, ¿no? Porque los demás, pues prácticamente no son conocidos, pero sí fueron, en su momento, artistas muy cualificados y muy conocidos y que formaron parte de algunos de grandes compañías. Entonces, con el cambio de la moda, la llegada de los festivales en los años 70 o incluso antes, y otras formas de expresar el flamenco o de llevarlo a la masa, estas personas fueron pues relegadas a la nada, en el mundo artístico a la nada y en el mundo social también. Y para colmo de males, estas personas, muchos de ellos que vivían en Triana, que vivían en Granada, en el Sacromonte, que vivían en Córdoba, en otros sitios en los que el urbanismo desmesurado de esos años 60, 70 hizo tantísimo daño, pues fueron expulsados de sus sitios, de sus viviendas
de sus sitios naturales de estar, donde se desarrollaba el arte, como se desarrollaba en Triana, donde había un vivero de flamenco, en el Sacromonte había otro, en Córdoba otro, en Jerez, en San Miguel, en Santiago, en fin, en Córdoba también, he dicho, creo. En las principales ciudades el flamenco vivía en barrios muy concretos. En Sevilla era la Triana y la Alameda, y la mayoría de estas personas, como vivían en casas de vecinos y sitios que eran muy golosos para ese boom desarrollista que hubo en esa época, pues los echaron a las 3000, los echaron a Casitas Matas en Málaga, los echaron a otras zonas de los suburbios de las ciudades y perdieron su identidad. Entonces esa generación perdida, pues perdida por todos esos motivos. Sí, así es, ¿no? El libro, como vamos viendo poco a poco, es un documento a la vez biográfico, artístico e incluso antropológico, ¿no? Donde cada artista explica sus circunstancias personales, sus opiniones musicales o de baile o de toque, de cante, etcétera. Y por tanto hay disparidades de criterios y circunstancias diversas vitales, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos centráramos ahora un poco en los puntos en común, Carmen, que justifican la idea de generación, ¿no? Por ejemplo, en ciertas opiniones que se parecen, que se acercan, o opiniones coincidentes sobre ciertos aspectos de la historia del flamenco, o sobre sus propias ideas como artistas. ¿Qué tenían en común ellos? Sí. ¿O qué opiniones pudieron ver? Puntos en común que justifica el hecho de ser una generación también, sí. Como por ejemplo a la hora de valorar ciertas concesiones del flamenco o ciertos cantaores determinados, todos coinciden en tal o cual, o incluso en destacar la condición de la originalidad, la importancia que le daban a tener un tono propio, personal, ¿no? A la hora de defienden la tradición, pero todos o casi todos recalcan la importancia de que cada uno debe defender su propio tono personal. Bueno, yo ¿no? sí, yo creo que lo primero o lo principal que tienen en común, y es indiscutible, es que todos piensan que el cante que se hacía antes y el baile era mejor que el que se hace ahora. Eso sigue siendo así todavía. Es una desgracia como otra cualquiera, porque el flamenco siempre ha ido evolucionando y siempre ha habido buenos y malos, y siempre las tendencias pues tienen que ir como todo el arte cambiando. No nos vamos a quedar en el gótico o en el Renacimiento. Sí. Entonces el flamenco le pasa lo mismo, lo que pasa que parece que siempre se está acabando el flamenco y el flamenco se está perdiendo. Y el flamenco yo creo que no se está perdiendo ni se va a perder nunca, porque es imposible, es un arte. Entonces, lo primero que tenían en común ellos siempre es que fulanito, como cantaba fulanito no cantaba nadie, o como tocaba zetanito no tocaba nadie. Defendían casi siempre, muchos defendían su zona cantaora o su zona artística. Por ejemplo, en Triana se decía que como se cantaba en Triana no se cantaba en ningún lado. En Jerez se decía que de Jerez había salido todo, que lo que había en Triana había llegado de Jerez. Seguramente entonces había menos movilidad y cada uno estaba acostumbrado a los cantes de su zona. De hecho, no sé si cuál de los entrevistados dice que no se canta lo mismo en el barrio de Santiago o en el barrio de San Miguel en Jerez, que yo distingo muy bien que en el Santiago el cante es más cortito y aquí es más rápido, o al revés. Pues sí, son peculiaridades o características de cada zona cantaora, pero que ni es mejor ni es peor, y seguramente que tuvo mucha influencia uno de otro. Sí, pero por ejemplo, a la hora de hablar de... Sí, por ejemplo, Antonio Mairena. Referencias para ellos, muchos coincidían en la importancia... Todos coinciden en la importancia de Antonio Mairena. Sí, eso me produjo a mí mucha curiosidad. Bueno, a lo mejor no es tan raro eso, ¿no?
No, no es raro porque Antonio Mairena fue un cantao, como se dice, enciclopédico, que manejaba todos los cantes y todos los estilos, y entonces, claro, era un referente porque había pocos cantaores que fueran tan completos. Normalmente en Cádiz se canta más por alegría o en Alcalá se canta más por soleá, pero Antonio Mairena era enciclopédico, entonces, claro, todo el mundo lo admiraba, aparte de que tenía muchísimas cualidades. Algunos decían, la mayoría coinciden en que Antonio Mairena no había inventado nada, solo había rescatado, y luego se ha demostrado que Antonio Mairena inventó. Lo que pasa es que fue incapaz de decir que había inventado porque pensaba que decir eso era como un sacrilegio, porque lo que valía era lo antiguo. Entonces, fíjate si fue curiosa la cosa, que habiendo sido creador, no fue capaz de reconocerlo por miedo al rechazo o incluso por miedo a que él mismo no quería reconocer. Él tenía tanto empeño por montar un mapa de lo que era el flamenco que lo hizo. Y eso fue, claro, y entonces ese personaje es muy reconocido. Después hay grandes guitarristas que también todos coinciden, como el Niño Ricardo o como, en fin, Manolo de Huelva también. Sí, sí, es curioso eso, ¿no? Que efectivamente, ahora me doy más cuenta escuchándote, se toma como referencia capital a Antonio Mairena no por ser un renovador del flamenco, sino a juicio de la gran mayoría por supuestamente rescatar un pasado olvidado. Por ejemplo, hubo una polémica, además en la revista Sevilla Flamenca, porque creo que Antonio Mairena, en un artículo, dice que él cantaba la soleá, no sé si era la soleá de Charamusco, y luego se ha demostrado, en el libro, Tianica la Piriñaca dice: Charamusco era un gitanillo muy canijo, muy negro, que bailaba muy gracioso, pero que Charamusco no sabía cantar nada. Es decir, que Charamusco existía, pero él escuchó que un gitano era muy gracioso, se llamaba Charamusco, y dijo: pues la soleá que yo me acabo de inventar le voy a poner la soleá de Charamusco. Y todo el mundo se lo creyó. Sí. Hay un aspecto para mí fundamental en el libro, que es su propia estructura compositiva. Sí. Que tu padre, con una audacia finísima para mí, con gran acierto, decide a la hora de montar el libro eliminar las preguntas de las entrevistas. Y entonces, salvo las introducciones de las que ya hemos hablado y algunas acotaciones puntuales dentro de las entrevistas, al eliminar las preguntas, como digo, convierte las respuestas en una suerte de monólogo interior que aparenta el flujo libre de la conciencia, de la memoria, como si el cantaor, el bailador, tocador de turno estuviera en ese momento recordando y pensando de manera más o menos fortuita, ¿no? Sí. Yo creo que eso le da una gran intimidad introspectiva al libro y además una agilidad de lectura que contribuye a que el lector entre de lleno, sin solución de continuidad, en el mundo de cada personaje. Sí, sí. Pero también, y aquí es donde yo quiero que tú entres, yo creo que revela dos cosas que afectan a tu padre, que esto no fue una decisión inocente, ni meramente intuitiva. Yo creo que el hecho de dejar hablar finalmente a los entrevistados, que como digo, aparentemente parece que van de una cosa a otra de manera caprichosa, pero que en el fondo la trama de su discurso está sostenida por la guía de las propias preguntas que él después retiró, ¿no? Sí. Refleja por un lado esa suerte de monólogo interior, yo creo que la actitud paciente y de escucha de tu padre, y por otro, la idea que como servidor del flamenco tenía del flamenco y cómo había que servirlo. Sí, sí, yo creo que él quiso quedarse en un segundo plano en el libro, porque yo creo que él estaba en el fondo enamorado de estos personajes y
El libro fue, yo pienso, que un homenaje a ellos. Y el hecho de que, yo esto no lo he hablado con mi padre, pero se ve porque yo he visto las entrevistas transcritas literalmente de los audios, y cuando me encontré con el libro una vez muerto mi padre, lo había modificado. Había quitado las preguntas y había convertido las respuestas, que son literales prácticamente, en algo fluido, como si fuera un pensamiento interno del personaje. Y yo creo que era una forma de homenajear a estas personas, de darle voz, porque fueron unos auténticos desgraciados en toda su vida, y el hecho de hacerlos hablar era como darle una libertad y un espacio que no habían tenido, sí, en vida. Sí. El libro también incluye fotos de cada uno de ellos que se hizo sí, tu padre, ¿no? Sí. Sí, iba con la cámara de fotos y era aficionado a la fotografía, tenía su laboratorio fotográfico en casa, y él llegaba de las entrevistas y rápidamente revelaba, y tenía pues muchísimos negativos, de los que ahí hay un tesoro, porque no es porque fuera mi padre, pero era muy buen fotógrafo, tenía muy buenos retratos. Y entonces, por ahí están viendo algunos que yo tampoco he podido elegir, porque como no he tenido medios para ver bien los negativos, no he podido hacer un trabajo exhaustivo de selección, con lo cual me he ido quedando con lo que he podido. Y bueno, eso es un trabajo que tengo pendiente ahora, pero eso, él hacía las fotos y tenemos allí un archivo importante de fotos, no solamente de estos personajes, sino de toda su vida que iba con la cámara a cuestas. Sí. Esto nunca lo sabremos a ciencia cierta ya, pero ¿por qué crees tú que tu padre demoró tanto la decisión de reunir en un libro estas entrevistas que realizó en los años 80 del siglo pasado, y se puso a aglutinarlas y a formar una obra unitaria pues casi un año o dos antes de que muriera? Pues por falta de tiempo, porque estaba siempre tan ocupado con tantísimas cosas que eran urgentes, a lo mejor tenían fecha de caducidad, que tenía que ponerse a hacer, pues yo qué sé, llevaba la programación llevaba 2 programaciones musicales anuales, llevaba la revista Sevilla Flamenca, yo qué sé, muchísimas cosas que ahora mismo no voy a enumerar aquí, pero la Peña Flamenca, estaba metido en todas las iniciativas que hubiera por el flamenco o por Andalucía, que esa era otra de sus pasiones, cualquier reivindicación de cualquier tipo cultural de la cultura andaluza. Entonces pues no tuvo tiempo y siempre lo estuvo dejando hasta que llegó la pandemia, llegó el confinamiento y vio el momento de hacerlo. Claro que también es verdad que él sabía ya que estaba malo, que tenía un cáncer y que tenía que darse prisa, porque lo sabía, era consciente, y se dedicó el confinamiento y el verano del 2020 a darse prisa y a terminarlo, pero a darse prisa muy consciente de que tenía que darse prisa, y eso para mí tiene mucho mérito, porque yo en esas condiciones no tendría ganas de hacer nada, y el hecho de tener esa valentía y ese valor, ese querer seguir viviendo, querer seguir haciendo, pues para mí yo creo que es la demostración más grande que me ha dado mi padre. Yo pienso que este retraso le da otra dimensión añadida al libro, porque si se hubiera publicado recién escrito, hubiera sido, a lo mejor no hubiera sido tan sentido, no hubiera tenido el valor antropológico añadido que ahora tiene, después de tantos años de haberse hecho la entrevista. Y yo también creo que el haberlo hecho ya con 80 y tantos años no es lo mismo que hacerlo con 50 y tantos que tenía. Claro. Porque a lo mejor él, esas introducciones que hizo y ese esmero que tuvo en cada personaje, seguramente lo tuvo desde el paralelismo que él vio ya en su persona con la de estos personajes en sus últimos momentos. Y a lo mejor se sintió identificado con ellos y vio lo que él ya el final de la vida. Sí. ¿Y en qué punto
se quedó el libro, porque el libro, como hemos dicho, es un libro póstumo. Él no pudo acabarlo del todo. ¿En qué estadio lo dejó? Bueno, pues yo me encontré un archivo en el ordenador que tenía una carpeta que se llamaba La Vieja Escuela y había muchas carpetitas. En una ponía por editar, en otra terminada, en otra por corregir, en fin. Y entonces pues me puse a ver y a leérmelo y me di cuenta de que la mayoría estaban prácticamente terminadas, la forma que él quería darle estaba prácticamente terminado, a excepción de unas cuantas, que no voy a decir cuáles son porque esas las terminé yo y no quiero que se note la diferencia. y ya está, y así se quedó con un tú lo sabes porque una cosa que no he dicho es que mi padre en ese momento en que se puso ya manos a la obra, pues me pidió que hablara con Fran y con Chari para que ellos se hicieran cargo de, bueno, o le ayudaran, porque en aquel momento él pensaba hacerlo. Lo que quería era contar con la ayuda y con el conocimiento que tienen ellos para hacer la transcripción fonética al andaluz, es decir, la transcripción fonética del andaluz de estos personajes a la escritura, que no es nada fácil, porque no hablaba igual Tío Juanes o el Negro del Puerto que, por ejemplo, Pilar López, que hablaba madrileño. Entonces, tener un criterio a la hora de transcribir fonéticamente, eso era muy difícil, era consciente de eso, y desde el principio quiso contar con la ayuda de Fran y Chari. Y entonces, pues claro, yo lo sabía y ellos además no esperaron a que yo les dijera nada, también se prestaron como auténticos hermanos míos que son, y ahí estuvimos. Ellos lo hicieron y lo trabajaron con muchísimo cariño, con muchísimo trabajo, con muchísimo esmero, y yo creo que eso se nota muchísimo porque se lee perfectamente en andaluz sin ningún esfuerzo. Y aquí tengo una amiga que es de Valladolid, que se lo ha leído y dice que se lee perfectamente aunque no sea andaluz. Y eso es muy importante porque el libro queremos que se lea fuera de Andalucía y fuera de España. Entonces tiene que ser andaluz, pero inteligible y legible. La verdad que para Chari y para mí no solo fue un placer ese encargo de Carmen y de Manolo, sino un honor inmenso por la admiración y el cariño que le tenemos a Manolo y a la familia entera, ¿no? Manolo consiguió, ya había realizado la transcripción de las grabaciones. No olvidemos que se trata de grabaciones en cintas de cassette a textos, pero hasta cierto punto se habían quedado todavía en bruto, a él no le dio tiempo pulirlo, y no es difícil imaginarse la dificultad que comporta transcribir unas conversaciones orales y convertirlas en texto escrito. Porque claro, cuando uno está conversando con otro, pasa sin querer de un tema a otro, sin completar ciertas frases, vuelve después a ese tema anterior, tiene muchísimas muletillas, muchas interjecciones, muchas repeticiones, en el habla no se puntúa, hay pausas de entonación, pero no hay puntuación. La puntuación hay que ponerla en el texto escrito, ¿no? Entonces, el trabajo fundamental que Chari y yo hemos hecho ha sido ese, recoger un poco las entrevistas en el punto en que Manolo Herrera las dejó y darle, sin perder ciertos rasgos generales del habla andaluza, integrarlos en el ritmo escrito de la sintaxis del castellano. De manera que cuando uno lo lea las entrevistas de manera fluida, no pierda de vista que a la vez que está leyendo un libro, que es fundamental eso, pueda también, de alguna manera, entre líneas, oír a estos personajes y hacerse una idea de su entonación y de su léxico incluso, y de sus formas expresivas, ¿no? En todos los niveles.
A esto se añade la dificultad de que se trataba, salvo excepciones, como ha dicho antes Carmen, muchos personajes, muchos artistas analfabetos, que su parquedad expresiva era evidente, aunque tenían su gracejo y evidentemente se expresaban lo que querían decir con mucha naturalidad, pero su lenguaje era muy limitado, ¿no? De ahí las repeticiones de todo tipo, que nosotros, sin alterar para nada el contenido ni las palabras que emitían en las grabaciones, sí las hemos limpiado, como digo, de repeticiones y de cosas que pudieran estorbar la lectura sin desnaturalizar la grabación, ¿no? Pero como digo, eran analfabetos, y al hilo de analfabeto me viene a la cabeza una anécdota que ha contado con cierta frecuencia Eugenio Montejo, un gran poeta venezolano, uno de los grandes maestros de la poesía hispanoamericana contemporánea, que ha venido muchas veces a Carmona y que dio aquí una lectura memorable en la Biblioteca Pública en 2005. Él, por cierto, se interesó muchísimo por el mundo por la poesía de la copla flamenca, al punto que a Chari y a mí nos invitó para que yo diera una charla en Caracas sobre la copla flamenca, y algunos del público, incluso conforme yo iba recitando las coplas, las iban copiando. Es decir, que fue un verdadero hallazgo para estas personas del otro lado del charco, ¿no? Pero voy a la anécdota. Al hilo del analfabeto, estaba Eugenio Montejo en una barbería pelándose en Lisboa, cuando era agregado cultural de la Embajada de Venezuela en Lisboa, y hablando con su barbero, algo le dijo el barbero a Eugenio Montejo, que Montejo se encabritó un poco, se molestó, y no sé si se trataba de una vulgaridad de algún político, de un personaje público de Marras, y Eugenio Montejo saltó en ese momento y dijo: ¡qué analfabeto! Y entonces inmediatamente el barbero paró la música de las tijeras, se quedó quieto y le dijo: don Eugenio, no se olvide usted que los analfabetos inventaron la escritura. ¿Y cómo se quedó Eugenio? Bueno, Eugenio se quedó perplejo, porque desde entonces forma parte de sus latiguillos, formaba parte de sus latiguillos y de sus anécdotas. La verdad que en los recitales él lo contaba, pero esto lo decía él como por su gran amor a la poesía popular. De hecho, él tiene varios heterónimos, es decir, autores ficticios a los que él le inventaba una biografía y un estilo poético determinado, y uno de ellos es Sergio Sandoval, que hacía coplas llaneras venezolanas, es decir, cuartetas asonantadas normalmente. Y Eugenio amaba mucho la copla en general, y aprendió a entender y a querer mucho la copla flamenca. Bueno, yo creo que es hora de, si tú no tienes otra cosa que añadir, no, de daros el turno de palabra antes de la actuación, y me gustaría, si ustedes me lo permiten, abrir el turno con José Miguel Acal, que es el presidente de honor de la Peña Flamenca de Carmona. Adelante, José Miguel. Bueno, sí. Muchas gracias, Carmen, y tú, Paco, o sea, Fran, y a Paco por haber elegido nuestro pueblo para presentar el libro de mi gran amigo Manolo Herrera. Afortunada tú y enhorabuena de haber tenido el padre que tenía. Yo voy a hablar solo de mi vivencia, que han sido muchas con Manolo, porque yo a Manolo lo conocí cuando se fundó la Federación de Peña Flamenca de la provincia de Sevilla,
que se fundó en Los Palacios, entre el Pozo de las Penas y la casa de Paco Cabrera de la Aurora, una casa a campo muy grandísima con un porche fantástico, y allí nos reuníamos porque no estaba la federación constituida. Una vez que se constituyó allí, nosotros nos citaron. ¿Allí se constituyó la federación? Allí, ¿En casa de Paco? Bueno, allí se dieron los primeros pasos en Los Palacios. Sí, sí. Estaba Paco Celaya, en fin, los amigos del Gallo de Morón, muchos. Los que estábamos en aquellos momentos... Paco Asensio también, Paco Asensio también. Los que estábamos, las peñas que estaban ya legalmente constituidas y pasadas por el gobierno civil. Éramos entonces unas 30 y algo por ahí. Ahora ya son 70 y mucho. Bueno, pues allí coincidí con tu padre, una bellísima persona. Hicimos muchísima amistad. Y era un hombre muy inquieto por el flamenco y por los flamencos. Eso que tú has hablado de los artistas mayores ya que ni tenían médico, ni tenían pensión, no tenían nada y vivían en la miseria del todo, pues eso lo tenía él muy inquieto. Y creó la fundación, la ITEAZ, para una fundación para ayuda al flamenco de la tercera edad, de los mayores. Exactamente. ¿No? Y, en fin, crearle una pequeña pensión, como tú has dicho, pensión no contributiva, crearle también que tuviesen asistencia médica, porque entonces tenían que estar con el padrón de pobre, tenían que ir a los ayuntamientos, en fin, todo eso me lo estuvo diciendo a mí muchas veces, y además nos lo puso allí en las reuniones, ¿no? Creó también la revista Sevilla Flamenca, que fue iniciativa propia de él y de uno de Morón. Se creó esa revista. Hurtado, exactamente. Y así poco a poco hasta que se constituyó ya la federación. Sí. ¿Y luego la confederación? Bueno, ya la confederación fue bastante después. Pero él promovió también a través de entonces el Montes de Piedad el ciclo Conocer el Flamenco, que nosotros, gracias a él, hemos disfrutado de muchos de esos recitales, conferencias, en fin, charlas, coloquios, y además los jueves flamencos de Cajasol, sí, ¿no? Lo lleva también ¿Tú te refieres, José Miguel, cuando has dicho nosotros hemos disfrutado de muchas actividades de las que hacía... Nosotros la peña. La peña de Carmona. La peña y los carmonenses, ¿no? Recurriste a Manolo muchas veces, sí, para que él os acercara a Carmona. Sí. Recitales, actividades... Y él cuantito que tenía el ciclo conformado, las actuaciones que había, porque habíamos bastante más peña, que recitales podía pagar Cajasol en aquellos entonces, o el Monte, ¿no? Sí, porque el ciclo era un ciclo que iba por... eran dos o tres espectáculos montados que iban circuitando así por diferentes peñas. Exactamente, sí. Y él pues me dio a conocer también con Antonio Cáceres, que era el director de la fundación. Sí. Y a través de él y de Antonio Cáceres, pues gracias, en fin, la peña pudo hacer varias cosas. Hace cositas. Hace cositas, exactamente. Y a mí me llamaba y yo hablaba con él muchísimas veces, muchas. Y hemos estado juntos con muchos presidentes. Empezamos con Ricardo Rodríguez Cosano, que fue el de Lebrija. Fue el primer presidente ya con la federación fundada. Ajá. Después estuvimos con Manolo Bocanegra, con Juan Mena de Montellano, con Juan Antonio Fernández Cabrero, que hoy es el hermano mayor de la Macarena. Exactamente. Con Juan Iglesias, con José María Segovia, he estado muchísimo tiempo, y ahora con Enrique Yerpe pues me tuve que retirar porque por desgracia ya
ya de remo está uno agotadillo, ¿no? Pero eso, me siento muy, muy afortunado, un privilegiado de haber tenido amigos como él, siempre con la sonrisa en la cara. Siempre. Siempre. Yo quiero agradecerte en público, José Miguel, el apoyo y el interés que has mostrado desde el momento que te enteraste que se iba a presentar aquí. Y el día, perdona tú, Fran, el día 12 de febrero del 2020, sí, que le hizo la Federación, el regalo de la Federación, la musa flamenca a los tres Manueles. Sí, Manolo Curao, Manolo Martín y Manuel Herrera. Exactamente, pues yo estuve con él. Ah, pues yo estaba allí también. ¿Tú estabas con él? Sí. Sí, pero yo ya... no nos vimos. Que de la vista estaba ya frito, ya tenía unos operados, el otro casi... Y ya ves si estaba frito, que el tiempo que estuve con él en el escenario y eso, cuando me fui hacia el público a sentarme, el rato que estuvieron los focos dándome en la cara, me senté en la farda de segundo falcón. Y me dice, Miguel, que te has sentado en mi farda, digo, mi segundo yo. No, que no veía ni los escalones ni nada. Bueno, pues allí le pregunté, ¿qué pasa, Manuel? ¿Cómo estás? Dice, Miguel, no estoy bien. No. Digo, escúchame, el libro ese que estaba escribiendo, porque mira, muchas veces me lo comentó con Juanito el Distinguido, que se iba a hacer la entrevista con Itoli, con Juan Bodi. Y con el Bodi, otro gran amigo, ¿sabes? Y me lo decía. Dice, no ando bien, Miguel. No ando bien y ahí estoy liado con él a ver si lo termino. ¿Y qué día fue eso? El 12 de febrero del 2020. Vale. Y murió en octubre, creo, ¿no? Del 2020. Sí, pero que no me acordaba qué día era. Y tenía interés por recordarlo. El 12 de febrero del 2020. Vale. ¿Sabes? Y ya te digo. Pues yo te agradezco muchísimo que hayas tenido interés y además me conmueve mucho que personas como tú, amigos como tú, que a lo mejor hacía mucho tiempo que nos veíais o que os veíais ya de higo a breva, me hablen de él y lo recuerden, y cuando hay una presentación o cuando hay cualquier cosa me hablen con tanto cariño, pues me parece que es a lo mejor el mejor legado que ha podido dejar mi padre. Muchos amigos y mucha gente... Tu padre habrá dejado conmigo y con muchísima gente. Pero que a mí me satisface mucho, y además muchas veces somos cicateros a la hora de mostrar el cariño por los demás, pero cuando me lo dicen es muy de agradecer, porque te emociona y te dice que te habla un poco que las relaciones humanas pueden ser maravillosas. Yo le ofrecí, no sé si fue en el 17 o 18 de 2000, sí. 17 o 18, ponerle la insignia de la peña en la Semana Cultural, dedicársela a él. Y me dice Miguel, no, yo ya me quiero retirar de esto, dice, porque no me siento bien. No, porque sobre todo porque él era le daban vergüenza esas cosas, esos reconocimientos le daban mucha vergüenza. Nosotros, cuando Parada le hizo el homenaje también de una Semana Cultural, se la dedicó a él. Sí. Nosotros le hicimos entrega de la Puerta de Córdoba, de aquí de Carmona. Sí. Pues fuimos y estuvimos con él, en fin, y nos se la entregamos. Pero por eso te digo, me siento un afortunado de haberlo conocido y repito, daros las gracias por haber leído. No, gracias a ti por haberte interesado tantísimo desde el primer momento. No, para mí es... Yo era una deuda que tenía con él. Hombre, deuda no, en todo caso, agradecido. Él conmigo y con la peña se portó mientras estuvo aquí, fantástico. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta, una observación. Yo me estoy preguntando si a lo mejor hubiese sido acertado verle metido un CD con las conversaciones. Lo hemos pensado. Lo que pasa que cuando dijimos... Hemos pensado que podríamos repetirlo, podríamos hacerlo para la segunda, si hay una segunda edición. Lo que pasa que como ya los CDs están quedando desfasados,
ahora a lo mejor con un código QR o con cualquier otro método más moderno se podría hacer, pues sí lo hemos pensado. Lo que pasa es que el libro, cuando murió mi padre, yo me puse rápidamente mano a la obra, porque no quería dejar que se enfriara, porque me podía yo misma también enfriar o dejarme llevar por la pereza o lo que fuera. Y entonces rápidamente salieron a mi ayuda Fran y Chari y Antonio Zoido, que me dijo rápidamente: te busco la editorial y tú te pones a trabajar y yo te busco. Entonces me empezaron a meter prisa y lo que queríamos ya era sacarlo, que además tardó más de lo que pensábamos. Y el tema de los audios hubiera sido para dedicarle muchísimo tiempo, porque los audios están en cassette. Imagínate lo mal que se escuchan, que yo no sé ni cómo mi padre pudo transcribir eso, porque en cintas de cassette, con ruido ambiente, ahora mismo escuchándola, que lo pasó a digital y tenía que darle para atrás y para adelante un montón de veces, eso hubiéramos tardado para limpiar eso y para poderlo poner que fuera algo atractivo, porque poner eso a la gente, eso aburre al lucero del alba. Entonces hemos pensado que sí, que para la próxima habrá que hacer algo. Hubiese sido un trabajo de mono, pero el ponerle la voz. Después de leer el libro, ponerle la voz a cada artista hubiese, para mí... Sí, y yo creo que eso hay que hacerlo, y si no es la entrevista entera, por lo menos alguna pequeña reflexión de alguno, porque a lo mejor hay algunos que hacen una reflexión, por ejemplo, Tío Borrico, que hace una reflexión él y de pronto le sale un cante y a lo mejor dice ¡ay! Y empieza a cantar, a lo mejor un trocito así, y la gente hubiera visto la entrevista como lo hubiera sentido de otra manera. Pero yo creo que sí, que eso, si hay una segunda edición, habrá que hacerlo. Claro, el esfuerzo de no perder del todo en las transcripciones la oralidad, justamente lo justificaba la carencia de las grabaciones también, ¿no? Efectivamente habría que haberlo hecho de todas formas, porque el libro hubiera sido casi ilegible si no se hace esa limpieza transcriptora, digamos, ¿no? De acuerdo. Pero gracias. Adquiere mayor importancia, si cabe, en la medida en que, por desgracia, no tenemos a mano esas grabaciones, que aunque no fueran completas, como tú dices, las tengo a mano. Sí sería interesante hacer una suerte de montaje o de resumen de cada una, para que pudiéramos escuchar lo más importante, ¿no? Porque es verdad que se cantaba, a veces salían... Sí, pero yo realmente no las he escuchado todavía, las tengo localizadas, pero no he tenido tiempo bueno, la he escuchado, pero trocitos, que no la he escuchado entera. No sé si el material está bien, si le haría falta mucha limpieza o no. Eso es otro trabajo que habrá que hacer ahora. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que podemos terminar, porque... Muchísimas gracias por vuestra atención y pasamos al recital. Bueno, ante todo, buenas noches. Decir que estoy encantado de estar aquí esta noche con todos ustedes. Encantado de estar en el acto de presentación del libro de Manuel Herrera Rodas. Yo tuve la suerte de conocer a este hombre ya en el 2002, cuando era director de la Bienal de Sevilla, en un concurso que hacía de jóvenes flamencos, que tuve yo la suerte de ser finalista, y lo conocí yo siempre lo conocía de antes, pero no había hablado con él nunca hasta el año 2002, que lo conocí en el Teatro de las Cortes de San Fernando, y estuve hablando con él, y la verdad que era un hombre, un enamorado del flamenco, un trabajador incansable, ¿no? Y que hizo una labor enorme, ¿no? Y nada, que encantado de estar aquí en este acto. Estoy de feria, en mi pueblo estamos de feria, pero me llamó el amigo Miguel para que echara un cablecito, y al amigo Miguel y a la peña de amigos de la guitarra de Carmona no le podía decir que no. Entonces, encantado de estar aquí con mi amigo Manuel. Gracias. Encantado de estar aquí con mi amigo Manuel, y vamos a hacer una pinceladita para todos ustedes, porque nosotros no somos hoy protagonistas es el libro de Manuel, ¿no?
Y voy a hacer un cantecito por Zoleá. Vamos allá, Manuel. ¡Ele! ¡Ay! Ay, 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 ya, ya. Vaya, maestro. ¡Ole! Cuando me siento en la cama, cuando me siento en la cama y en ti me ponía a pensar. Y me pongo a pensar y en ti me ponía a pensar. Tiro el plato y la comía y de fatiga que me da. Tiro el plato. Hoy la comía y que de fatiga que a mí me da. Sientado tatamico será fiao a tú soy lo mío y en todo se quizá yo muera. Fíjate tú, sos a los míos y en todo se quizá yo muera.
no vuelva a verte en la vía, ni por tu calle y pasar. Ni yo paso por tu puerta, ni por tu calle y pasar. Tu carita con la mía, ay, no se vuelven a juntar. Yo me quito mi camisita y la tiraba yo prima en tu corral. Yo la tiro en tu corral y a veces viendo me encuero, tú me tomabas más voluntad. La camisita que yo tengo en mi cuerpo, yo la tiraba prima en tu corral. Juré en hablarte Gemayo, juré en hablarte más si cumplo mi juramento, la vivía me bajó y a mí su agonía le juré en hablarte más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Suena bien para afuera, ¿no? Nosotros no tenemos aquí referencia, pero... Bueno, ahora vamos a hacer un cante que yo grabé en mi disco como homenaje a este gran cantador de la tierra, Paco Moya, que ya lo grabó él cuando ganó el concurso de la Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía, y por la amistad que nos unía, tanto a mí como a mi padre y a mi familia, y además que era un pedazo cantado como la copa de un pino, yo siempre lo llevo presente, pues en homenaje a él grabamos Submariana, letra de José Luis Rodrigo Ojeda, también poeta de la tierra, y la vamos a hacer esta noche para todos ustedes.
corazón lo llevo presente. Tralarao, tralarao, tralará, la liero, la liero, larao. Tralala, la liero, la liero, larao. Seguía aquel hombre pensando en su tierra y llenar coreo de zanao, olivo, espiga, lluvia o sementera, la era y el grano. Soy la mueve de irta y en los paseos de las tardes de verano, y en Fuente y en Plazoleta seguía aquel hombre pensando y pensando y pensaba en ella. La misma que sueve veñao mientras hace bien, con verla otra vez, honda raíz en su corazón, honda raíz en su corazón, que su pueblo, su gente no lo olvidó, no lo olvidó. Raíces de un sentimiento que siguieron siempre creciendo y creciendo. Raíces de un sentimiento que siguieron siempre creciendo y creciendo. ¡Hala! Gracias. Muchas gracias.
Bueno, vamos a hacer ahora un cantecito por alegría y cantiña. Chavino Montañés. Voy a intentar hacer un recorrido por la alegría de Cádiz. Voy a intentar tocar la cantiña de Pinini, la cantiña tradicional vieja, y voy a decir, me acuerdo también un poquito de Córdoba. En fin, voy a hacer un poquito de todo. Ay, maestranza de Sevilla, la del amarillo arbero, la que huela mau, sanillaba ya capote de torero, la que huela mau, sanilla que ya capote de torero. Tiriti tran tran trao, tiriti tran 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 tran, tarata tran tran trao, tiriti trao, tiriti tran 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 trao, tiriti tran 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 tran, tarata tran 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 trao, tiriti tran 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 trao. Que chiquita y salerosa, no le pongas tanta falta. Que chiquita y salerosa, que panao de gallo tengo con mi barquita, me basta y me sobra. Que panao de gallo tengo con mi barquita, me basta y me sobra. Me comenden hartamao y a mi Virgen de Rosario. Me comenden hartamao, mi barca se me hundía que anoche en el temporal. Mi barca se me hundía que anoche en el temporal. Que con lo viva que era la barca mía, saqué a Ito sin fuerza la pobre mía. Y es que no soplan los vientos como ella quiere. Qué caprichosa mi barca y qué gracia tiene. ¡Ale! La Virgen del Pilar dice que no cambie la va a hacer francesa. La Virgen del Pilar dice que quiere ser capitana, que de la tropa Arago Boboneza, con las bombas que tiran los fanfarrones, hacen la gaditana. Tira buzones, niña,
tirabuzones, con las bombas que tiran y los fanfarrones. Se han enreado tu cabello y el mío, ay, tu cao, bello y el mío, ay, tu cao, bello y el mío, se han enreado. Se han enreado como la zarza morada y como la zarza morada y como la zarza morada por los vallados. Míralo bien, míralo bien, que está bonito, que muy bonito tiene los pies. Vamos allá, Manuel. Dame un poquito más larga al revés, si puede. La niña de la Paula, la niña de la Paula, la Paula, la Paula, la Paula no es de mi rango, no es de mi rango, no es de mi rango, porque ya tiene un cortijo, yo voy descalzo. La niña de la Paula, la Paula, la Paula no es de mi rango. Ay, ay, ay. Y en medio de la calle nueva, en medio de la calle nueva, la campiña del penene y aquel gitano bueno de Utrera va. Ay, Utrera, cuánto arte y que torque pisa tu suelo se emborracha con tu cante. Tu calor y tu cariño, ninguna noche me falta. Tu calor y tu cariño no es porque esté en mi cama, que es porque sueño contigo. No es porque esté en mi cama, que es porque sueño contigo, que cuando llega la noche al acordarme de ti me pongo allá, marca 12 y tú no quieres venir, como no quieres venir, yo no te voy a obligar, pero te juro, flamenca, que me la vas a pagar.
Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer 2 o 3 fandanguitos y nos vamos ya. Que hace fresquito aquí ya también. Muchísimas gracias, muy amable y encantado de haber estado aquí con ustedes. Ay. Vamos ya, una vez. a querer y a perdonar. Yo quiero enseñar a mis niños a querer, a querer y a querer y a perdonar, a que luchen por un mundo
tolerancia, ay, de paz, de comprensión y cariño y respeto a los demás. Camina siempre de frente con la cara a la igualdad. Creo los mares y el cielo, y el Señor hizo la tierra. Ay, 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 creo los mares y el cielo, y el hombre inventor dinero. Por el dinero viene la guerra y por la guerra el mundo entero viviendo hasta en la miseria, que la miseria no la quiero. Maldita sea la guerra y el que inventó los dineros.